Hola, buenas. Bueno, pues a ver, ya estamos en la clase número 9 de las 12 que tenemos y como siempre hacemos, pues dejamos unos minutitos para que los diferentes compañeros y compañeras pues se puedan conectar y puedan enganchar con el curso. Ya sabéis que esto se queda grabado y que, bueno, pues de alguna manera, si tenéis que verlo en otro momento, pues ya sabéis que podéis en el área, en el apartado de área virtual, podemos eh, revisarlo, ¿vale? Nos quedamos el otro día en el apartado de la unidad número 4, en la que estuvimos viendo, entre otras muchísimas cosas, aparte de algún ejemplo, estuvimos viendo todo lo relativo a las estrategias de marca personal y gestión en redes sociales. Aunque vimos más parte de las estrategias de marca personal y de identidad digital, hoy vamos a ver más la parte de gestión en redes sociales y métricas. La unidad 4 se compone además de, por las clases que hemos visto estos días atrás, eh, se organiza, por decirlo de alguna manera, a través de varios epígrafes. Una que son la primera parte de la unidad número 4 se establece a través de los criterios de autenticidad para generar todo lo que es ese contexto de confianza y valor. Esto se hace a través de la identidad digital y de la marca personal y luego, evidentemente, todo aplicado al ámbito turístico. Y luego fuimos desglosando poco a poco todo aquello que iba de alguna manera relacionado con todos esos conceptos o esos valores que para crear esa marca personal y esa identidad digital necesitamos, ¿no? Acordaos que de alguna manera pues estos conceptos y estos valores que nos sirva un poco para repaso, eran la autenticidad, la coherencia, los valores, ¿no? El posicionamiento profesional un poco que luego todo esto nos va a dar. Vimos también temas de imagen, de vídeo, vimos cosas como el tono, la narrativa personal, hablamos de la reputación digital también, de la percepción del público y la aplicación práctica que todo esto conlleva luego para tener una identidad digital, ¿no? Recordar también que en otras clases también hemos visto, si no recuerdo mal, todo aquello relativo a la planificación estratégica, ¿no? De todos los contenidos turísticos. Acordaos que dijimos que un valor muy importante en turismo, y bueno, yo creo que todas las profesiones, pero en turismo en particular, la planificación es un elemento clave, ¿no? La planificación y la organización. Eh, Recordar también que dijimos que la planificación no limita la creatividad, aunque en un primer momento lo pueda parecer. Definir bien los objetivos y los públicos a que nos queremos dirigir es un elemento también muy importante. Y luego las diferentes tipologías de contenido que podemos aplicar al turismo, ¿no? Recordar también que vimos todo lo relativo al calendario, todo lo que significa un calendario editorial, lo que significa cómo organizar publicaciones, la coherencia estratégica y la adaptación a las plataformas que tenemos que tener, la evaluación y los ajustes necesarios que tenemos que hacer a las estrategias de contenidos y la aplicación práctica de todo esto, ¿no? A través de la planificación de contenidos eh, en turismo, ¿no? Yo creo que esta unidad además es muy importante porque quizá es verdad que hay eh, perdonad, que es que estoy con... Vale. Eh, Hay el contenido de la unidad número 4
tiene una importancia desde mi punto de vista porque habla un poco de la parte más, no más importante, pero sí más, quizá más desconocida, ¿no? Desde el ámbito técnico para lo que es esta profesión, ¿no? Siempre se habla de muchísimas cosas relativas al turismo, pero es verdad que se deja un poco de lado todo aquello que puede venir relativo a en el futuro tener una forma de trabajar concreta, ¿no? La planificación y la definición de objetivos, y al igual que la organización, es un elemento clave, ¿no? Todo esto, ¿por qué es importante? Porque luego a la hora de gestionar todos estos conceptos, si los tenemos claros y sabemos identificarlos y sabemos de alguna manera construirlos, la gestión, la optimización del tiempo va a ser muy importante de cara a la profesión, ¿no? Y a los proyectos futuros. Si además de eso, todo lo que vamos a ver después, todo lo relativo a las métricas, a la analítica, eh, pues nos van a ayudar a crecer de una forma sostenible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, la, la analítica en sí es una herramienta estratégica en redes sociales clave, ¿no? Eh, ¿Por qué decimos de alguna manera que esta gestión en las redes sociales ha evolucionado eh, tantísimo? Pues porque al final la gestión de las redes sociales no son únicamente una promoción, ¿no? de canales, ¿no? Es un espacio de diálogo, es una interacción, es una construcción de confianza y al final, bueno, pues de alguna manera el turismo se apoya en el trato cercano, ¿no? En la hospitalidad, la experiencia compartida, bueno, pues en una serie de, de experiencias, de vivencias y de emociones, ¿no? Que al final lo que hacen es que adquiera una relevancia especial esa relación con la comunidad digital. Gestionar las redes sociales de una forma avanzada implica comprender eh, que cada interacción, por decirlo de alguna manera, forma parte de la propia experiencia turística, ¿no? Incluso antes de que el viajero llegue al destino, ¿eh? Eh, en la unidad número 4, cuando estáis estudiando esta unidad, yo creo que aborda muy bien todos estos conceptos, ¿no? Porque la gestión avanzada de redes sociales, desde una perspectiva aplicada al turismo, se centra mucho en cómo construir, cómo cuidar y cómo dinamizar comunidades digitales, ¿no? Que al final es el objetivo un poco del creador del contenido, ¿no? Evidentemente de una forma profesional, ¿no? Pero además de esta manera profesional que sea coherente y que sea sostenible, ¿no? Yo creo que al final el objetivo de esta unidad número 4, yo creo que es dotar, o dotaros, mejor dicho, a los que estáis estudiando en la plataforma el contenido de todas las temáticas que estamos viendo, es dotaros de alguna manera de criterios para poder gestionar de una manera adecuada la relación con la audiencia, ¿no? Fortalecer en el futuro lo que es esa confianza y convertir de alguna manera esa comunidad que podemos crear digital en un activo estratégico, ¿no? Yo creo que si podemos decir, resumir de alguna manera, podríamos decir que es eso, ¿no? Eh, Pensar que la gestión de las redes sociales va más allá de la publicación de contenidos, ¿no? Eh, Comprender las redes sociales como espacios de relación donde se construyen percepciones
donde de alguna manera generan expectativas, ¿no? Y se establece un vínculo directo entre el profesional y el usuario o el viajero. Yo creo que si eso lo tenemos claro en este contexto, de alguna manera cada interacción forma parte de un proceso de comunicación turística, ¿no? Pensar que en el turismo actual el viajero no se limita a consumir solamente información, ¿no? Está participando de alguna manera activamente, ¿no? El usuario comenta, pregunta, comparte experiencias y de alguna manera también espera respuestas, ¿no? Y sobre todo respuestas claras, ¿no? Y si además de esas respuestas claras les damos cercanía, pues esta participación de alguna manera convierte a las redes sociales en un canal bidireccional, ¿no? Que lo que decíamos que ha sufrido el mundo, ese cambio de paradigma, ¿no? Entre esa información que recibíamos antes, que era unidireccional, porque éramos el viajero al final, éramos de alguna manera podríamos decir que éramos un objetivo pasivo, por decirlo de alguna manera, y ahora nos hemos convertido en un objeto, por decirlo de alguna manera, activo, ¿no? Esa comunicación bidireccional exige, de alguna manera, una gestión que sea muy consciente y muy profesional, ¿no? Pensar que la hospitalidad, el trato personal, son valores muy diferenciales, ¿no? A la hora en estas profesiones, ¿no? Y el gestionarlo bien resulta de alguna manera especialmente importante, ¿no? La gestión avanzada de todo esto, de estas redes sociales, implica de alguna manera, como siempre hemos dicho y como hemos hablado, por ejemplo, en la anterior sesión, implica mucha planificación, ¿no? Además de planificación, tenemos que dar coherencia y una atención continuada. No se trata de responder de forma puntual, sino más bien de mantener una presencia activa que refuerce de alguna manera la identidad digital, ¿no? Y el posicionamiento que queremos establecer desde el punto de vista profesional, ¿no? Eh, cada respuesta que demos, cada comentario o mensaje privado que podamos aportar, va a contribuir mucho a una percepción global del proyecto en sí. Entender que la gestión de las redes sociales forman parte de alguna manera de la experiencia turística previa al viaje es, yo creo, un aspecto clave, ¿no? Pensar que antes de reservar una visita o un alojamiento o una actividad, el viajero yo creo que observa mucho cómo se comunica el profesional, ¿no? Cómo responde a la comunidad y qué tono utiliza. Esta observación yo creo que va a influir directamente en la confianza y en la decisión final. Eh, la gestión avanzada también implica establecer criterios muy claros de comunicación, ¿no? Definir cómo se responde, qué tipos de mensaje priorizamos, qué valores vamos a transmitir. Yo creo que todo eso ayuda a mantener una coherencia a largo plazo. En turismo, esta coherencia de alguna manera evita malos entendidos. Y yo creo que mejora la satisfacción al final del usuario que la está recibiendo, ¿no? Pensar que hay, no solamente en el contexto andaluz, en cualquier contexto en el que estemos trabajando, hay multitud de iniciativas turísticas que se apoyan en proyectos muy pequeños, ¿no? Y en relaciones como muy cercanas. Entonces, gestionar de una manera muy avanzada y muy técnica, ¿no? Las redes sociales permiten de alguna manera no solamente darle un carácter profesional, sino humanizar la comunicación, yo creo, sin perder esa profesionalidad que queremos transmitir, ¿no? El mostrar cercanía, pero de alguna manera con criterio,
ayuda mucho y refuerza la imagen del proyecto, ¿no? Y facilita lo que es la creación de la comunidad. Eh, Gestionar las redes sociales de forma avanzada, por decirlo de alguna manera, implica también reconocer los límites que tiene el canal digital. No todas las situaciones se resuelven en redes sociales y saber de alguna manera derivar una conversación a otros canales forma parte de una gestión responsable, ¿no? Eh, Esta capacidad de decisión yo creo que va a reforzar mucho la percepción de profesionalidad que van a tener de nosotros, ¿no? Eh, claro, construir y dinamizar esa comunidad digital va más allá de acumular seguidores en redes, ¿no? Algo que a todos los profesionales de la profesión les obsesiona de alguna manera, ¿no? En el sector turístico, una comunidad se forma cuando existe un vínculo real, ¿no? Entre el profesional y la audiencia. Pero claro, para crear ese vínculo tenemos que basarlo en la confianza, en una narrativa y en una coherencia y en un interés compartido, ¿no? Por lo que estamos haciendo, ¿no? Por el territorio, las experiencias que queremos mostrar, ¿no? Eh, Al final esta comunidad se convierte en un espacio de intercambio que refuerza mucho lo que es la identidad digital y el posicionamiento profesional, ¿no? Eh, la comunidad digital, pensar que está formada por diversas personas con motivaciones también diversas. Eh, Hay viajeros que son viajeros potenciales, otros pueden ser antiguos clientes, eh, profesionales del sector, pueden ser simplemente personas interesadas en un destino determinado, ¿no? Construir esta comunidad, de alguna manera, implica reconocer no solo esa diversidad, sino comunicar de forma inclusiva, quiere decirse, ofreciendo contenidos que aporten valor a diferentes perfiles sin perder coherencia, ¿no? Eh, en el contexto andaluz también nos encontramos con una riqueza cultural y territorial muy amplia, ¿no? Muy diversa. Esta pluralidad, de alguna manera, forma parte también del valor del proyecto. Entonces, tenemos que contar también con eso. Dinamizar de alguna manera a la comunidad comienza con la regularidad y la coherencia en la comunicación que voy a transmitir, ¿no? Publicar contenidos que estén alineados con esta identidad digital facilita muchísimo que el público identifique el enfoque del proyecto, ¿no? Y decida finalmente formar parte de esta comunidad. Yo creo que al final ese también es el objetivo, ¿no? Esta constancia al final no implica publicar en exceso, no es una cuestión de publicar en exceso, sino de mantener una presencia que sea reconocible y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Eh, Son elementos al final claves en la construcción de comunidad, ¿no? Otro elemento de comunidad muy importante y que podríamos tomar como elemento clave también es mm, lo que en turismo se denomina interacción activa. Responder a comentarios, ¿no? Agradecer aportaciones, generar conversaciones. Bueno, yo creo que todo eso refuerza el sentimiento de pertenencia, ¿no? A quien no le gusta de alguna manera sentirse, bueno, que aporta y que participa de las aportaciones y que es de alguna manera relevante también, ¿no? Yo creo que en la experiencia que se basa en un tono o en un trato humano eh, provoca que la interacción sea como una extensión
natural de la relación presencial. Em, yo creo que además no es ajena, ninguna profesión en sí o ninguna eh, técnica, por decirlo de alguna manera, eh, eh, en la que trabajemos desde una profesión, yo creo que va a ser nunca negativo, ¿no? Al revés, esta cercanía, pues yo creo que va a ser como muy valorada al final por el usuario, ¿no? Pensar que invitar a la participación ayuda a la dinamización también. Formular preguntas, solicitar opiniones o compartir experiencias con el público, yo creo que fomenta un diálogo muy bidireccional, ¿no? Eh, este intercambio al final permite conocer muy bien o mucho mejor a la comunidad que tenemos, ¿no? Y yo creo que adaptamos muy bien la comunicación a los intereses reales que tiene la gente, ¿no? Esta escucha activa ayuda mucho a ajustar el mensaje y a reforzar la autenticidad del proyecto que estemos haciendo, ¿no? Claro, construir comunidad, esto que es un elemento como muy, ya muy usado, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista de esta profesión, construir comunidad, eh, evidentemente no es baladí, ¿no? No es algo que se construye desde un primer momento, ¿no? Es algo que requiere tiempo y que requiere paciencia, ¿no? No se trata al final de resultados inmediatos, sino de un proceso que tenemos que entenderlo como gradual. La confianza no se consolida a través eh, de elementos solamente de cuantitativos, ¿no? La confianza al final se consolida siempre a través de coherencia, ¿no? Y de cumplimiento de expectativas. Eh, esta construcción progresiva resulta muy importante porque pensar que la decisión de viajar implica como una inversión no solamente económica, sino emocional. Y entonces, claro, construir esto al final es un tramo, es un resultado que va a venir dado a través de un proceso gradual, ¿no? Eh, Mostrar muchas veces lo que hablamos de coherencia, ¿no? Y de honestidad, con una narrativa y con una visualización que al final sea pues, cercana, mostrar el día a día de un proyecto, compartir pequeñas historias o explicar procesos internos, muchas veces acerca al público, ¿no? Y refuerza un poco la percepción de cercanía, ¿no? En proyectos donde a lo mejor la hospitalidad pues, es un rasgo distintivo, esta humanización de alguna manera fortalece mucho lo que es la conexión emocional con la comunidad. Desde una perspectiva profesional, construir y dinamizar una comunidad eh, implica establecer límites muy claros. No todas las interacciones requieren una respuesta inmediata, ni todas las conversaciones deben de prolongarse. Quiere decirse, gestionar el tiempo y el tono de la interacción forma parte también de una dinamización sostenible, ¿no? Y responsable, ¿no? Eh, yo al final me quedaría con el entendimiento de que la construcción y la dinamización de la comunidad digital es un elemento central de la gestión de redes sociales en turismo, ¿no? Eh, Trabajar en comunidad y la comunidad de forma consciente y de una manera, bueno, gradual, por decirlo de alguna manera, permite fortalecer la relación con el supuesto viajero, con el futuro viajero, ¿no? Mejorar la percepción profesional y convertir a la audiencia en un activo estratégico que además se alinee luego con los valores del proyecto y del territorio, yo creo que al final es el objetivo, ¿no? Claro,
teniendo claro que esa interacción, que esa escucha activa y que la atención al viajero, pues son pilares fundamentales de esta gestión de redes sociales en la profesión, comunicar no consiste únicamente en emitir mensajes, sino en establecer muy bien un diálogo continuo que permita comprender de alguna manera las necesidades, las expectativas y las percepciones que tiene el público, ¿no? Mm, en turismo, esta interacción forma parte de la experiencia global, ¿no? Del viajero. Es de las pocas profesiones que quizá antes incluso de que se produzca el contacto presencial, por decirlo de alguna manera, esta interacción forma parte de la experiencia global, ¿no? Eh, Hemos dicho que de alguna manera de esta interacción, ¿no? Se manifiesta pues a través de comentarios, ¿no? De mensajes privados, de reacciones, de menciones. Eh, claro, todas estas acciones, por decirlo de alguna manera, representan, pues, podríamos decir que una oportunidad, ¿no? Para reforzar esa relación del profesional con el viajero, ¿no? Eh, la escucha activa implica prestar atención no solo a lo que el público pregunta, sino también a lo que expresa de forma implícita. Comentarios muchas veces que son recurrentes, ¿no? Dudas que pueden ser incluso frecuentes, ¿no? Reacciones ante determinados contenidos que ofrecen una información que consideramos que es valiosa, ¿no? Sobre los intereses y las preocupaciones del viajero, pues claro, esta escucha activa es muy importante, ¿no? Porque eh, los perfiles del visitante, por decirlo de alguna manera, pueden ir variando, pueden variar según el territorio y la temporada, ¿no? Esta escucha activa ayuda mucho a ajustar lo que es la comunicación de forma más precisa, ¿no? Eh, Escuchar activamente, esto que además podéis entenderlo, los que hayáis trabajado en algún call center o habéis trabajado con relaciones directas con el cliente, es algo que se estudia muchísimo, ¿no? Escuchar activamente significa también saber interpretar el contexto de las interacciones, ¿no? El tono y el momento y la forma en que se realizan de alguna manera los comentarios pueden aportar muchas veces pistas sobre el estado de ánimo, ¿no? Y las expectativas del viajero. Una gestión avanzada de redes sociales tiene en cuenta todos estos matices, ¿no? Y hay que adaptar un poco la respuesta para mantener una comunicación que al final sea respetuosa y que sea empática, ¿no? Al final la empatía es un elemento muy importante, ¿no? En esta profesión, ¿no? Muchas veces, pues como en todas las profesiones, pues hay determinadas situaciones en las que, bueno, pues saber gestionar determinados momentos en los que no son muy agradables y en las que, bueno, pues hay que mantener no solamente eso que llamamos, denominamos siempre el tipo, mantener el tipo, sino que hay que mantener una actitud empática. Primero porque nos va a ayudar a ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? En este caso del cliente o del usuario. Eso no significa que el usuario tenga la razón, pero si nos ponemos en su lugar, podemos comprender muchas veces cosas que damos por hecho que a lo mejor no están tan claras, siempre salvando, lógicamente, las ciertas situaciones, ¿no? Y poniendo, lógicamente, límites a todo lo que conlleva esta escucha activa, ¿no? Eh, hoy en día, en la atención al cliente o la atención al viajero, en este caso, a través de las redes sociales, se ha convertido en una práctica fundamental, ¿no?
Eh, ya incluso muchísimos clientes, muchísimos viajeros utilizan ya estos canales incluso como para resolver dudas, ¿no? Prácticas. Eh, algunos incluso como solicitud incluso hasta de recomendaciones, ¿no? O confirmar detalles antes de reservar la experiencia, ¿no? Entonces, hay que dedicarle un tiempo que muchas veces no, a lo mejor consideramos que no es tan importante y es muy importante, ¿no? Porque no atender, no estar esa escucha activa con el cliente y con el viajero nos puede conllevar a, bueno, pues una desconexión, ¿no? Eh, claro, para que todo esto de alguna manera sea eficiente, por decirlo de alguna manera, o relevante, necesitamos gestionar bien el tiempo, no solamente del trabajo, sino de las expectativas, ¿no? Eh, en esta profesión, la inmediatez es una característica, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Pero claro, no siempre es posible responder de forma intastánea, instantánea, ¿vale? Em, tenemos que asumir que hay que establecer mm, un ritmo de atención, por decirlo de alguna manera, realista, ¿no? Y sobre todo coherente con la capacidad que tenemos de gestión del proyecto. Porque pensar que la mayoría de los profesionales gestionan la comunicación de forma autónoma. Entonces, claro, esta organización al final resulta muy importante, ¿no? Si la interacción y la escucha activa también permite, de alguna manera, anticipar posibles problemas que puedan surgir, ¿no? Detectar a tiempo también una duda, una queja que pueda ser, bueno, en un momento determinado, muy de repente, ¿no? O una expectativa poco realista, ¿no? Yo creo que facilita mucho la gestión de la situación, ¿no? Antes de que se convierta en un conflicto. Eh, esta capacidad de anticipación forma también parte de una gestión y podríamos decir que una profesionalización de las redes sociales, ¿no? Eh, Desde una perspectiva estratégica, podríamos decir que la información que obtenemos a través de la interacción con la comunidad puede utilizarse para mejorar en sí la comunicación, ¿no? Y la experiencia turística. Eh, preguntas como muy frecuentes o temas que pueden generar mucho interés, ¿no? O preocupaciones que pueden tener el cliente, ¿no? O el público en general, pueden convertirse de alguna manera en contenidos incluso informativos y muchas veces aclaratorios que pueden aportar un valor muy importante a la gestión del proyecto. Claro, gestionar bien el tiempo para gestionar comentarios, mensajes y situaciones sensibles es una de las tareas más delicadas dentro de la gestión de redes sociales, ¿no? En el sector turístico. Las redes al final nos visibilizan, eh, pero no solo visibilizan los contenidos, ¿no? Sino también las opiniones, las expectativas y las emociones de la gente, ¿no? Eh, mantener reputación digital es clave para entender que gestionar estas interacciones de una forma profesional es en el futuro eh, una relación con la comunidad que al final sea sostenible.
Eh, Pensar que un comentario o mensajes que podamos recibir que tengamos que gestionar por redes sociales no son neutros, ¿no? Todo al final está vinculado a una expectativa personal o a una experiencia o incluso una decisión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo eso al final implica tiempo, dinero y emoción, ¿no? Entonces, por eso os decía antes que cada interacción que hagamos debemos abordarla siempre con empatía, con claridad bueno, cierto no, y con criterio profesional. Decíamos que el trato cercano es un valor diferencial, ¿no? Entonces, si asumimos que, bueno, como todas las profesiones, pues muchas veces nos encontramos con situaciones delicadas, ¿no? Pero la empatía, la claridad, la honestidad en lo que estoy narrando, en lo que estoy tratando, en lo que estoy gestionando, lo trato con empatía, con claridad y con profesionalidad, eh, se va a dar comienzo, por decirlo de alguna manera, a esa diferenciación a la hora de responder a todas esas situaciones y problemáticas que puedan surgir en todo tipo de comentarios o de interacciones en las redes sociales, ¿no? Pensar que decíamos antes, eh, no todas las interacciones requieren la misma respuesta ni el mismo tono. Eh, Existen comentarios que pueden ser informativos, de consulta práctica o valoraciones positivas, ¿no? Críticas constructivas o no. Y mensajes también cargados de frustración, incluso, bueno, de cierta ironía, ¿no? Identificar correctamente el tipo de interacción permite muy bien responder de forma, bueno, más clara, más eficaz y yo creo que más adecuada a cada situación, ¿no? Pensar que al final una valoración positiva y comentarios que sean de agradecimiento representan una oportunidad muy importante para reforzar el vínculo con la comunidad. Responder, o sea, tenéis que tener claro que responder de forma cercana y agradecida, por decirlo de alguna manera, no solo reconoce al viajero, sino que también transmite una imagen de profesionalidad y de cuidado, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta, de alguna manera, ser reconocibles bueno, no solamente cuando aportamos, sino cuando participamos, ¿no? Y si encima hacemos algo bien, pues yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Entonces, este reconocimiento público, si es público además, refuerza mucho la confianza en otros usuarios, ¿no? Que además que están observando la interacción, ¿no? Las críticas constructivas eh, podríamos decir que requieren de una atención quizá un poco más especial, ¿no? ¿Por qué? Porque gestionarlas de forma abierta y respetuosa y con esa empatía que decimos que hay que mostrar, eh, ayuda mucho a visualizar esa capacidad de escucha, ¿no? Y de compromiso con la mejora de todo lo que conlleva el proyecto, ¿no? Hay situaciones que nos podemos encontrar muy sensibles, como comentarios negativos, malentendidos o incluso conflictos, ¿no? Entonces, abordar todo esto con calma y criterio, yo creo que va a evitar respuestas impulsivas que nos vamos a encontrar incluso en todos sitios, incluso en profesionales con muchísimos seguidores, donde muchas veces en la dinámica del trabajo, el cansancio o incluso el desbordamiento muchas veces bueno, de situaciones en las que no nos permite en todo momento mantener un equilibrio en el estado de ánimo, pues muchas veces provocamos respuestas impulsivas
y priorizar un tono respetuoso no siempre es fácil, ¿no? Entonces, trasladar de alguna manera, en muchos casos, eh, trasladar esa conversación de alguna manera a un canal privado, yo creo que permite gestionar el problema de una forma, no sé si más eficaz, pero sí preservar el clima de la comunidad, ¿no? Em, claro, gestionar estos mensajes privados también requiere de tiempo y es una tarea, ¿no? Muchas consultas desde situaciones delicadas se mantienen en estos canales, ¿no? Atenderlos de alguna manera con claridad, profesionalidad y bueno, con tranquilidad, yo creo que también refuerza mucho la percepción de cuidado, ¿no? Y de atención personalizada. En esta profesión es que es importantísimo, ¿no? Em, claro, mantener la coherencia en las respuestas supone mantener un criterio común, ¿no? En la gestión y en los comentarios, ¿no? Y evitar sobre todo contradicciones y transmitir mucha seguridad, ¿no? Definir previamente pautas de actuación, yo creo que nos va a ayudar mucho a mantener esa coherencia y va a reducir mucho lo que es la carga emocional asociada a situaciones complejas, ¿no? Em, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido que gestionar situaciones sensibles, ¿no? Y asumir y aceptar que no todas las interacciones o todas las dinámicas de conflicto van a ser positivas, mm, yo creo que es aceptar y entender que la clave está en cómo se responde, no en evitar el conflicto. Una gestión adecuada de una situación complicada puede convertir una situación negativa en una oportunidad de aprendizaje y de mejora para el profesional, ¿no? Eh, abordar siempre con empatía, con coherencia y profesionalidad nos va a permitir siempre proteger esa reputación que pretendemos tener, esa reputación digital, y fortalecer ese lazo, ¿no? De la comunidad y ofrecer una experiencia al final que va a estar alineada con los valores del proyecto y del territorio, ¿no? Eh, yo creo que todo profesional, sobre todo en esta profesión, ¿no? En turismo, entendemos desde el punto de vista que estamos en la gestión, sobre todo de canales y plataformas o redes sociales, tenemos que entender que la fidelización y la creación de vínculos a largo plazo son, bueno, pues un objetivo que es muy importante, ¿no? Pero más allá de atraer nuevos seguidores o viajeros puntuales, eh, yo creo que tenemos que entender también que el verdadero valor de una comunidad digital eh, reside en mantener también relaciones estables, ¿no? Basadas pues, en confianza, ¿no? Claro, esa confianza que te la da la coherencia y la experiencia compartida también, ¿no? Em, yo creo que esta fidelización de alguna manera influye directamente en la repetición de visitas, ¿no? Y sobre todo de recomendación a otros viajeros. Em, la fidelización siempre va a venir dada a través de una experiencia que le ha parecido al viajero coherente y cuidada. Eh, si el viajero, el usuario, percibe
que la comunicación que he recibido en redes sociales es clara, que es cercana y que de alguna manera está alineada con la experiencia real, yo creo que se refuerza mucho la confianza, ¿no? Eh, Al final el objetivo es crear un vínculo emocional, ¿no? Entonces, crear vínculos a largo plazo implica reconocer que la relación con el viajero no finaliza cuando termina la experiencia presencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las redes sociales al final lo que te están permitiendo es mantener el contacto después del viaje, compartir recuerdos, responder a comentarios posteriores y a seguir aportando valor, ¿no? A la comunidad y al proyecto, ¿no? Claro, esta continuidad lo que hace es reforzar mucho el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y facilita mucho que el viajero mantenga una conexión activa con el destino y con el profesional, ¿no? Em, la fidelización es un elemento que se construye a través del reconocimiento, ¿no? Agradecer mucho la participación, destacar aportaciones o compartir experiencias de antiguos viajeros, ¿no? Que yo creo que pueden ayudar a contribuir muy bien a reforzar esa relación. Este reconocimiento al final no necesita ser algo muy complejo, ¿no? Eh, yo creo que son gestos al final sencillos y coherentes, ¿no? Que van a ayudar a generar pues, una percepción positiva, ¿no? Y van a fortalecer el vínculo, ¿no? Eh, claro, para que esta fidelización sea de alguna manera consistente, eh, tiene que haber por decirlo de alguna manera, un valor y un mensaje consistente también. Mantener una comunicación que esté alineada con los principios del proyecto va a permitir que de alguna manera la comunidad identifique muy bien qué representa el perfil o qué quiere representar el perfil profesional, ¿no? Eh, Hay muchísima gente hoy en día, muchísimos viajeros que valoran mucho no solamente la autenticidad, que parece como algo muy, pero sí que esa autenticidad, si está ligada al respeto por el territorio y a determinadas dinámicas, ¿no? En este caso de turismo, ¿no? Por el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, a los animales, bueno, al territorio, al ecologismo, a la limpieza del entorno, al respeto de, de la naturaleza. Hay muchísimas cosas que al final refuerzan la conexión a largo plazo, ¿no? Mm, claro, todo eso hay que tener mucho cuidado porque si lo entendemos desde una dinámica para conseguir en el futuro simplemente seguidores, si eso no está ligado a un conocimiento previo por parte del profesional de eso que estamos hablando y lo tenemos claro, lo asumimos y lo aceptamos como un valor, no simplemente como una estrategia, puede ser contraproducente. Entonces, cuidado aquellos profesionales que por una cuestión estratégica deciden de alguna manera utilizar, entre comillas, esos valores sin conocimiento por atraer determinado segmento de público. Es un segmento de público que está muy sensibilizado con determinadas cuestiones. Si yo no me lo creo, si yo no lo defiendo con argumentos y no lo respeto y no soy honesto en la narrativa y en lo que planteo, ese vínculo se rompe. Entonces, cuidado con crear vínculos que no se escucha, que no se evoluciona y no incorpora sugerencias y no sabe resolver dudas recurrentes de alguna manera adaptado a ese público, ¿no? Entonces, todo eso desconexiona, ¿no? Por eso os digo que no solamente la capacidad de adaptación ayuda mucho a la percepción de cercanía y profesionalidad, pero siempre con argumentos y con valores, ¿no? Eh, Desde la perspectiva estratégica, lógicamente, la fidelización permite construir una comunidad bueno, de viajeros que de alguna manera estén satisfechos, ¿no? Que mantienen una relación activa en redes sociales y que convierten
todo lo que estoy haciendo les convierte a ellos en embajadores naturales del proyecto, ¿no? La recomendación personal al final tiene un peso significativo. Esto al final es muy importante, ¿no? Eh, la fidelización al final contribuye mucho a una comunicación más sostenible, ¿no? Mantener relaciones a largo plazo, yo creo que reduce la necesidad de captar continuamente y constantemente a nuevos públicos y yo creo que permite centrar el esfuerzo mucho en la calidad del vínculo, ¿no? Mm, Hay cosas que vendrán dadas, ¿no? Lógicamente. Hay muchos profesionales en el turismo que lo tienen muy claro, ¿no? Y que este enfoque les resulta mucho más realista y mucho más eficaz a largo plazo, ¿no? Pero es verdad que luego hay elementos externos que provocan que haya fidelización si tú a lo mejor no hacer ningún trato especial, por decirlo de alguna manera, a determinada segmentación de público, ¿no? Nos vamos a encontrar con un montón de posibilidades, ¿no? Pero al final la integración de la comunidad en la experiencia pues supone entender de alguna manera que la relación con el viajero, ¿no? No se limita al entorno online, ¿no? Ni al momento concreto presencial, sino que se construye de alguna manera a través de un proceso que es continuo, ¿no? Que conecta ambos espacios. Las redes sociales nos van a permitir, por decirlo de alguna manera, acompañar al viajero antes, durante y después de la experiencia, ¿no? Y yo creo que se va a convertir en un elemento más del recorrido, ¿no? Eh, Antes del viaje, la comunidad digital actúa muy bien como un espacio de preparación, ¿no? Y de anticipación. Eh, a través de los contenidos, de las interacciones y de las respuestas que tenemos a esas dudas, yo creo que de alguna manera el futuro profesional va a ayudar al viajero a sentirse, a comprender mejor la experiencia que va a vivir, ¿no? Eh, Esa comunidad digital va, yo creo que a reforzar mucho el vínculo sin interferir en el desarrollo de la actividad, ¿no? Eh, Compartir momentos concretos, agradecer participación, ¿no? O facilitar información adicional que le va a permitir al viajero sentirse como parte del proyecto. Bueno, yo creo que esta integración, por decirlo de alguna manera, hay que hacerla con cierto criterio, ¿no? Evitando sobre todo que la experiencia presencial pierda cierto protagonismo frente a lo digital, ¿no? Em, Lo decíamos antes un poco también, mantener el contacto, compartir recuerdos y responder a comentarios posteriores, yo creo que además de, bueno, agradecer valoraciones, eh, yo creo que al final ayuda mucho a la relación, ¿no? Y favorece mucho una percepción positiva, ¿no? A largo plazo. Mm, claro, esta integración de la comunidad en sí implica que de alguna manera dar voz al viajero, ¿no? Compartir experiencias y testimonios y reflexiones ayuda mucho a que la comunidad de alguna manera se enriquezca, ¿no? Con el relato, ¿no? Turístico en este caso. Y nos permite, yo creo que mostrar diferentes miradas, ¿no? Sobre el mismo proyecto y el territorio, ¿no? Em, Claro, para eso tenemos que tener claro que la coherencia entre el relato digital y la experiencia real, pues tiene que haber una coherencia, ¿no? Tiene que existirlo, ¿no? Integrar de alguna manera esa comunidad no significa generar contenidos artificiales, ¿no? Sino reflejar lo que os digo siempre de una forma honesta, lo que ocurre en el territorio con el proyecto que estamos haciendo, ¿no? Eh, Claro, esta experiencias al final requiere de lo que decimos siempre, planificación y sensibilidad y honestidad, ¿no?
decidir cuándo y cómo interactuar, qué contenidos compartir con el usuario y qué espacios respetar, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que forma parte también de una gestión, ¿no? de las redes sociales. Pensar que esta integración de alguna manera nos va a permitir en el futuro obtener eh, diversos aprendizajes que nos van a permitir valorar mucho multitud de aspectos, ¿no? Pensar que las reacciones, los comentarios y las valoraciones que se tengan después van a ayudar mucho a la experiencia, ¿no? Y sobre todo a la comunicación. Eh, Integrar la comunicación digital en la experiencia turística, mm, tenemos que ser conscientes que transforma de alguna manera las redes sociales en un elemento de acompañamiento y de valor añadido, ¿no? Yo creo que en definitiva enriquecer la experiencia y consolidar una relación más duradera y significativa es de alguna manera el objetivo, ¿no? del profesional con respecto a la comunidad que quiera tener en el futuro, ¿no? Claro, para aplicar em, de alguna manera todo esta práctica, por decirlo de alguna manera, en la gestión de las redes sociales, em, implica trasladar los principios que tenemos claros de interacción, que hemos visto antes, de escucha activa, de fidelización y de integración de la comunidad a situaciones reales, ¿no? Gestionar una comunidad no es una tarea aislada, ni es fácil. Yo creo que hay que entender que es un proceso continuo, que gestionar todo esto acompaña o hay que acompañar este proceso mm, muy claro, muy lúcido, porque el objetivo final es reforzar la relación con la gente, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, claro, eh, hay muchísimos profesionales, en el caso de guías turísticos, por ejemplo, o intérpretes del patrimonio, que la gestión de la comunidad permite de alguna manera mantener un vínculo muy activo con viajeros que ya han participado en visitas y en proyectos que estábamos haciendo. Y al final hay personas que pueden estar interesadas en hacerla en el futuro, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, responder a dudas, compartir contenidos relacionados con el proyecto, con el territorio, agradecer públicamente esa participación, eh, va a ayudar mucho a consolidar una relación basada en la confianza y el conocimiento, ¿eh? Eh, Pensar que la comunidad digital actúa como un espacio de intercambio constante, ¿no? Gestionarla bien implica escuchar activamente a la audiencia, ¿no? Moderar conversaciones, fomentar un diálogo respetuoso. Eh, claro, pensar que en el ámbito de las pymes turísticas, en este caso en Andalucía, ¿no? Como pueden ser alojamientos rurales o empresas de actividades familiares o proyectos culturales locales, eh, gestionar la comunidad digital contribuye mucho a humanizar la comunicación y yo creo que va a reforzar mucho lo que es la cercanía, ¿no? Lo que decíamos antes, responder con atención a mensajes, agradecer valoraciones, compartir experiencias de clientes. Pues todo eso va a hacer que el viajero se sienta parte del proyecto, ¿no? Y esa sensación al final va a ayudar mucho a crear esa sensación de fidelización, ¿no? Y a la recomendación posterior. Eh, claro, la aplicación práctica de esto implica adaptar la gestión de la comunidad
al territorio. Decíamos antes, Andalucía presenta realidades muy diversas y muy plurales, ¿no? Con diferentes diversidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y gestionar esta sensibilidad, por decirlo de alguna manera, nos va a ayudar mucho a comunicar de una forma como más contextualizada y evitar mensajes genéricos, ¿no? Las expectativas, yo siempre digo que las expectativas del cliente, las emociones de los clientes, hay momentos en que pueden ser muy intensas, ¿no? Entonces, la gestión, saber gestionar esta capacidad eh, a través de la comunicación, de la empatía, yo creo que ayuda mucho eh, a establecer una reputación y un clima sano, por decirlo de alguna manera, de la comunidad, ¿no? En la que estemos. Siempre ver la gestión de comunidades digitales, verlo como un continuo fuente de mejora de los proyectos, ¿vale? Todo eso que hemos dicho de preguntas frecuentes, sugerencias, valoraciones del público, ¿no? Nos van a aportar al final una información muy importante para ajustar muchas veces la comunicación, ¿no? Con la experiencia turística. Esta retroalimentación yo creo que hay que verla como un continuo aprendizaje. No podemos verla solamente como una dinámica, ¿no? Eh, gestionar bien una comunidad se convierte en un activo del profesional, ¿no? Al final, viajeros que estén satisfechos y que participan activamente en las redes sociales, yo creo que actúan como prescriptores, ¿no? Naturales. Pueden amplificar el alcance del mensaje de una forma orgánica y al final la recomendación personal yo creo que sigue teniendo un peso muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todos, de alguna manera, compartimos algo que nos ha sido agradable, que ha sido emocionante, que ha sido vivencialmente, bueno, una, una, una vivencia dinámica o valorable, o no sé, podemos entenderla desde un concepto cualquiera, pero que va a tener un peso muy importante, ¿no? Que va a reforzar mucho la visibilidad y la credibilidad, ¿no? Al final lo que tenemos que entender es que aplicar la gestión de las redes sociales y de las comunidades digitales va a permitir, en definitiva, modificar o transformar espacios de relación y de confianza y valor compartido, ¿no? Ser conscientes de esta gestión, ser coherentes con ella, va a ayudar mucho a construir y a fortalecer de alguna manera la identidad digital. Va a mejorar mucho la experiencia del viajero y va además a consolidar una comunidad que va a estar finalmente alineada con los valores de los proyectos que hagamos y del territorio. Para todo esto, entramos ya en una parte por decirlo de alguna manera, de conceptos y de técnicas que vamos a necesitar entender para que de alguna manera podamos crecer de forma sostenible, ¿no? Para eso están las métricas y las analíticas, ¿no? En turismo,
el uso de métricas y de analíticas en redes sociales se ha convertido en un elemento muy importante, prácticamente esencial para la gestión de la comunicación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en muchos casos los datos no se interpretan de forma aislada o se utilizan únicamente para medir visibilidad, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que lo importante que tenéis que entender cuando estudiéis esta unidad, la unidad 4, es que de alguna manera lo que se propone es un enfoque diferente, ¿no? Utilizar la analítica como una herramienta de crecimiento sostenible es muy importante porque si además la alineamos con la identidad digital y la experiencia real que ofrecemos al viajero, pues yo creo que eh, tenemos algo como una parte como ya muy conseguida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pensar que en Andalucía en concreto existen, y yo creo que son las mayoritarias, las pequeñas empresas, ¿no? Los profesionales autónomos y, bueno, proyectos locales muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, el crecimiento no siempre debe de medirse en grandes cifras. Comprender de alguna manera qué métricas aportan información útil y cómo interpretarlas van a permitir de alguna manera optimizar la comunicación sin que perdamos autenticidad ni coherencia, ¿no? Eh, Al final no se trata de dominar herramientas complejas, ¿no? Sino de entender qué indican los datos, cómo se relacionan con la comunidad digital y de qué manera pueden ayudar a mejorar lo que es la comunicación y la experiencia, ¿no? Con la gente, con el viajero en este caso. Adquirir criterios para utilizar la analítica como apoyo a la toma de decisión, yo creo que va a conseguir evitar enfoques superficiales o descontextualizados, ¿no? Recuerdo que en la unidad 4 os ayudaba a través de un mapa conceptual, ¿no? De las métricas y la analítica turística, todos los conceptos que llegan o que se utilizan, ¿no? Para todo esto, ¿no? Al final, pues bueno, en las métricas y la analítica pues entran en valor no solamente la propia analítica, no solamente la propia métrica, sino la interpretación, el crecimiento, la experiencia e incluso los errores, ¿no? Eh, Pensar que la analítica en redes sociales consiste en recopilar y analizar datos sobre el comportamiento. Eh, claro, en el sector turístico esta información resulta muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender cómo de alguna manera los viajeros, ¿no? En el futuro, los posibles viajeros descubren o interpretan y valoran como una experiencia antes de vivirla, ¿no? Utilizar la analítica como herramienta estratégica implica como ir más allá de la simple observación de las cifras, ¿no? Claro, la analítica siempre tiene que estar al servicio de la toma de decisión, ¿no? Analizar datos permite identificar qué tipo de contenido puede generar más interés, qué mensajes pueden despertar más confianza y cómo evoluciona, ¿no? La relación con la comunidad. Eh, claro, la analítica estratégica no se centra únicamente en el rendimiento de una publicación concreta, sino en la evolución del proyecto en el tiempo. Nosotros como profesionales tenemos que estar continuamente observando tendencias, ¿no? Patrones y, de alguna manera cambios que se están produciendo
porque nos van a ofrecer de alguna manera una visión como más completa, ¿no? Del impacto de la comunicación que estamos desarrollando, ¿no? Este enfoque al final nos va a resultar mucho más útil que analizar resultados en sí, ¿no? Aislados, sin contexto. Entonces, claro, comprender que los datos no son un fin en sí mismo, sino que las métricas deben interpretarse siempre en relación con los objetivos del proyecto turístico, va a permitir que un aumento de visibilidad, por ejemplo, puede no ser relevante si no se traduce en una comunidad al final más comprometida, ¿no? O una mejor comprensión de la experiencia, ¿no? Es lo que os explicaba un poco antes con el tema de la sensibilidad con respecto a determinados proyectos, ¿no? La analítica al final lo que te permite es detectar desajustes, ¿no? Entre el mensaje y la percepción que tiene el público, ¿no? Si hay determinados contenidos que pueden generar confusión o incluso escasa interacción, yo creo que es una señal para revisar, ¿no? El enfoque que tenemos comunicativo, ¿no? Pensar que esta coherencia al final es esencial, ¿no? Para evitar expectativas que no sean reales y mejorar al final, mejorar mucho lo que es la sensación de satisfacción, ¿no? Del futuro viajero, ¿no? Em, Utilizar la herramienta, o sea, utilizar la analítica como una herramienta estratégica implica adoptar una actitud siempre muy reflexiva. Observar los datos, interpretarlos con cierto criterio, ¿no? Y aplicar pequeños ajustes siempre progresivos, ¿no? Favorece, yo creo que al final un crecimiento más equilibrado, ¿no? Eh, la analítica al final lo que ayuda es a optimizar el esfuerzo comunicativo, ¿no? Identificar de alguna manera qué contenidos pueden funcionar mejor nos va a ayudar a concentrar quizás recursos que en algunas ocasiones y en algunas acciones aportan más valor, pero al final esta optimización es fundamental para gestionar la comunicación, ¿no? Eh, claro, las métricas son indicadores que permiten medir, por decirlo de alguna manera, cómo responde el público a la comunicación, ¿no? Eh, esto no es una cuestión solo, es una función únicamente de cuantificar resultados, sino de comprender el comportamiento del viajero y evaluar si los contenidos están alineados con los objetivos del proyecto, ¿no? Identificar qué métricas son realmente relevantes va a evitar interpretaciones superficiales y decisiones poco acertadas, ¿no? Um, Yo creo que todos entenderéis que una de las métricas más importantes o más conocidas es el alcance, ¿no? ¿Qué indica esto? Pues nos indica cuántas personas han visto un contenido. En esta profesión, lógicamente, el alcance resulta muy útil para valorar la visibilidad de una experiencia o un destino, ¿no? Sobre todo en fases iniciales, ¿no? de la promoción. Claro, sin embargo, ¿qué puede ocurrir? Pues que un alto alcance no tiene por qué garantizar necesariamente una comunicación útil o eficaz, ¿no? Porque si eso no va acompañado de cierto interés o interacción real, pues no tiene ese resultado útil, ¿no? Claro, además el alcance, hay una interacción que es muy importante, ¿no? Que es perdón, hay otra métrica importante que es la interacción, ¿no? Eh, Además del alcance, la interacción que nos permite ver comentarios, reacciones, nos permite cosas compartidas, ¿no? O guardadas, ¿no? Que reflejan un poco el grado de implicación del público con el contenido, ¿no? Eh, una interacción importante o elevada
puede indicar que el mensaje ha conectado emocionalmente, ¿no? Y que de alguna manera ha aportado valor, ¿no? A la comunicación. Las métricas al final que están relacionadas con la comunicación, como puede ser el crecimiento de seguidores o la recurrencia de participación o lo que permite o aquello que permita regular y evaluar la evolución de la relación con el público, eh, va a ser importante a la hora de ver cómo un crecimiento moderado pero constante puede ser más significativo que aumentos puntuales sin continuidad, ¿no? Yo creo que este enfoque ayuda mucho a proyectos que de alguna manera priorizan la calidad de la experiencia frente al volumen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, Otra métrica que es importante es el nivel de retención, ¿no? O permanencia. Especialmente en contenidos audiovisuales, observar cuánto tiempo permanece el público visualizando un vídeo o interactuando con un contenido va a ayudar también mucho a evaluar si el mensaje resulta comprensible o atractivo, ¿no? Y yo creo que esta información nos va a ayudar muy bien a ajustar la duración, el ritmo y el enfoque narrativo de los contenidos del proyecto, ¿no? Claro, todo esto, al final, estas acciones eh, posteriores, por decirlo de alguna manera, al consumo del contenido, eh, aportan información que es muy importante, ¿no? Consultas, por ejemplo, por mensaje privado o solicitudes de información o visitas a enlaces que indican un interés concreto o más profundo de la experiencia, pues van a ayudar mucho a que decisiones que se tomen en el futuro sean a través de un proceso de reflexión, ¿no? Y yo creo que estas métricas al final te ayudan mucho a identificar contenidos que generan de alguna manera una interacción real, ¿no? Eh, yo sí que os digo que de alguna manera es importante que interpretar las métricas siempre de una manera conjunta, ¿no? Y contextualizada. Analizar un único indicador de una manera aislada puede llevar además a conclusiones, yo creo que equivocadas, ¿no? Relacionar alcance, interacción y comportamiento, por ejemplo, permite obtener una visión más completa, ¿no? Del impacto de la comunicación. Entonces, seleccionar métricas implica alinear tus objetivos que tienes definidos previamente, ¿no? No todas las métricas son relevantes para todos los proyectos, ¿no? Elegir qué métricas ayudan o aportan información y aportan información útil facilita mucho la toma de decisión, ¿no? Y evita mucho la saturación de datos. Claro, interpretar los datos es el paso que va a convertir las métricas en una herramienta realmente útil, ¿no? Para la gestión de la comunicación. Recopilar datos sin analizarlos de una forma, bueno, sin ningún sentido, puede generar, desde mi punto de vista, mucha confusión, ¿no? Y decisiones poco acertadas, ¿no? En turismo, en esta profesión, interpretar los datos implica comprender muy bien qué hay detrás de los números y cómo se relaciona con la experiencia real, ¿no? Eh, Interpretar datos no consiste únicamente en identificar qué contenidos han tenido mejor resultado, sino de alguna manera analizar por qué ha funcionado. Observar muy bien el contexto, ¿no? El tipo de mensaje, el formato que se ha utilizado,
y el momento incluso de la publicación permite, yo creo que extraer información para futuras acciones de proyectos, ¿no? La toma de decisión que está basada en datos, yo creo que permite realizar desde una visión estratégica, eh, entender que no todos los contenidos con menor interacción indican un error, ni todos los contenidos con buenos resultados deben de repetirse de forma sistemática, ¿no? Pensar que la diversidad de mensajes y enfoques eh, en la comunicación forma parte del valor en sí mismo de la comunicación, ¿no? Yo creo que los datos al final deben de orientarnos, no limitarnos, eh, en lo que es bueno, lo que es la creatividad y la coherencia narrativa, ¿no? Acordaos que dijimos como elemento importante que la planificación y la organización no debe delimitar la creatividad, pues los datos tampoco deben delimitar la creatividad, deben de orientar y dar de alguna manera coherencia narrativa, ¿no? Pero, claro, un aspecto clave en la interpretación de todo esto es la comparación en el tiempo, ¿no? Analizar lo que es la evolución de las métricas permite identificar como tendencias y como también cambios que puede haber progresivos en el comportamiento de la gente, ¿no? Eh, esta interpretación de datos nos va a ayudar también a ajustar quizá expectativas, ¿no? Comprender qué tipo de contenido conecta mejor con una comunidad, pues yo creo que ayuda muy bien a redefinir objetivos, ¿no? Y a priorizar acciones. En turismo, donde la confianza eh, y la relación con el viajero es algo tan importante, yo creo que estas decisiones al final deben de alinearse con la experiencia real y con los valores del proyecto, ¿no? No podemos dejar de pensar como aspecto muy importante eh, que diferenciar entre resultados cuantitativos y cualitativos, porque lógicamente los datos sobre todo numéricos, aportan una visión general, pero los comentarios, los mensajes, las reacciones ofrecen una información muy, muy, muy detallada y muy profunda, ¿no? Sobre la percepción del público. Entonces, integrar ambos enfoques nos van a permitir de alguna manera una toma de decisión mucho más equilibrada, ¿no? Y ajustada a la realidad, ¿no? Eh, Pensar que desde la perspectiva profesional, interpretar datos implica desarrollar una actitud muy crítica, ¿no? Y muy reflexiva. No se trata de perseguir al final cifras amplias, ¿no? O elevadas, sino de comprender qué indicador aporta valor al proyecto en sí, ¿no? Priorizar la sostenibilidad y la calidad de la experiencia, eh, este tipo de reflexiones ayudan muchísimo a que sea más importante, ¿no? Eh, la toma de decisión basada en datos sí que es verdad que favorece mucho una planificación, pero identificar qué contenidos funcionan en determinadas épocas, qué formatos resultan más efectivos o qué temas pueden generar de alguna manera mayor interés, yo creo que nos van a permitir optimizar muchísimo el calendario editorial, ¿no? Y la estrategia en general, ¿no? Entonces, bueno, como elemento importante de recordatorio, que tenéis que tener muy en cuenta, y ya para finalizar un poco lo que es la clase con respecto a esta temática, la interpretación de datos y la toma de decisiones tienen que formar siempre un binomio, y además un binomio inseparable, ¿no? En la gestión de la analítica.
utilizar los datos con criterio y un contexto adecuado va a contribuir siempre a una comunicación mucho más consciente, mucho más eficaz y alineada con la experiencia real que se le quiere ofrecer al viajero, ¿no? Entonces, claro, al final todo esto, ¿el objetivo cuál es? Pues el crecimiento en las redes sociales, ¿no? Eh, pero claro, tiene que ser un crecimiento sostenible, ¿no? Y un crecimiento, claro, que aporten de alguna manera también valor a los proyectos que estamos haciendo, ¿no? Un crecimiento rápido y descontextualizado, yo creo que desde mi punto de vista genera una comunidad poco comprometida, ¿no? Y al final una expectativa que puede estar incluso alejada, ¿no?, de la experiencia real. Un crecimiento superficial se va a basar principalmente en métricas de volumen, ¿no? Número de seguidores, visualizaciones o un alcance puntual, ¿no? Al final estos datos son informativos, no son, bueno, pueden incluso hasta resultar hasta llamativos, ¿no? Pero no van a reflejar una relación sólida con el público, ¿no? En turismo es una profesión que atraerá personas que no se identifican con la experiencia ofrecida, puede generar una percepción muy distorsionada del proyecto, ¿no? Y dificultar mucho lo que es la fidelización, ¿no? Sin embargo, un crecimiento que sea sostenible y que se apoya en la calidad y en la relación con la comunidad va a priorizar, yo creo, la coherencia del mensaje, ¿no? Y va a alinear muy bien los valores del proyecto y la conexión real del viajero, ¿no? Yo creo que, al igual que decíamos antes con la planificación y con otros conceptos, el crecimiento sostenible de esta comunidad no implica renunciar a la visibilidad, ¿no? Sino integrarla dentro de una estrategia consciente, ¿no? Aumentar el alcance de los contenidos es muy positivo, pero siempre y cuando se produzca de forma progresiva, ¿no? Y que atraiga a un público que esté interesado en lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, si entendemos que uno de los riesgos de crecimiento superficial es la desconexión entre la comunicación y la experiencia real, vamos a tener claro muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque mensajes que están diseñados únicamente para captar atención, al final lo que generan es una expectativa poco realista, ¿no? En esta profesión, además, la desconexión afecta directamente a la satisfacción y, por supuesto, luego después a la reputación del proyecto, ¿no?, y del profesional. Entonces, apostar siempre por un crecimiento sostenible, ¿no?, que ayuda al final a evitar estas situaciones, ¿no? Vale, pues yo creo que con estas aportaciones y estos comentarios que hemos hecho eh, de la unidad 4 relativa a la gestión de las redes sociales y de las métricas, yo creo que nos ayuda a entender un poquito más todo este mare magnum, ¿no?, de información con respecto a la gestión, ¿no?, de las redes sociales, y que yo creo que nos ayuda mucho a tener otra perspectiva, ¿no? En que no todo vale, ¿no? Que todo al final, como en todas las profesiones, pues lógicamente tiene detrás, bueno, pues no solamente una técnica, sino un conocimiento previo de lo que estamos haciendo y para qué, ¿no? Espero que os haya servido también para entender, bueno, cómo funciona de alguna manera esta comunicación bidireccional, que al final es la que intentamos de alguna manera tratar de entender para que en el futuro podamos tener una satisfacción en el trabajo que realizamos. Y yo creo que, bueno, pues si queréis, pues ahondamos un poquito más en la siguiente clase de la unidad 4 con respecto a este tema. Y bueno, pues si hay algún comentario, alguna cosa que queráis tal, pues ya sabes que me podéis comentar a través de los foros, a través del WhatsApp, como queráis, como sea más útil, ¿vale? Bueno, pues nada, sin más, pues cerramos la clase de hoy y nos vemos para la siguiente, ¿vale? Venga, pues un saludo y hasta la siguiente. Chao.